¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de la serie Testigos de Jesús. Iniciamos, como siempre, poniéndonos bajo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy conoceremos una nueva historia, un testimonio de vida que esperamos toque sus corazones. Mike, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Una alegría estar en Testigos de Jesús. Para nosotros también es un gusto tenerte aquí y poder conocer un poco de tu vida, de tu testimonio y de esa decisión de servir al Señor Jesús. ¿Cuándo y cómo naciste? Bueno, yo nazco un 25 de agosto de 1963. Cuenta mi mamá, porque yo no me acuerdo muy bien, pero cuenta mi mamá que ese día tempranito fue a misa de 6 de la mañana allá a la Merced, escuchó su misa y al salir de misa dijo, ya es hora, ¿verdad? Entonces se fue de una vez. En ese tiempo no eran muchos los sanatorios, sino que era con comadrona. Entonces, pues el lugar quedaba ahí muy cerquita por la Avenida de los Árboles. Y resulta que a las 8 de la mañana yo ya había nacido. Desde entonces es que yo soy puntual. Puntual y cero bolas, bueno, sin complicaciones. Sí, sin complicaciones, rapidito. Llegas entonces de regreso a tu hogar de una vez con la comadrona. ¿Y quiénes te esperaban? Bueno, fíjate que una familia muy unida. Una de las cosas que yo tengo que agradecerle mucho a Dios es que yo cuento que vengo de una buena familia. Mi papá, mi mamá, mi única hermana y yo, una familia bien integrada, una familia que siempre diría tuvimos el buen ejemplo del papá, el buen ejemplo de la mamá y cosas curiosas, porque fíjate que mi mamá proviene de una familia de un chino, es hija de un chino con una japonesa, que curiosamente se conocen en Guatemala y deciden casarse aquí en Guatemala. Tienen 9 hijos y como no les alcanzó todavía adoptaron otro más, fueron 10. Y a los 10 vienen y los crían como católicos. Fíjate que eso es curioso porque ninguno de ellos dos tenía como religión materna la religión católica, pero a sus 10 hijos los hacen católicos. Entonces mi mamá obviamente era una mujer, es una mujer que con principios muy de fe, pero mi papá, al que conoció también aquí, porque yo soy una mezcla, yo soy como aquellos perritos de esquina, que no se sabe ni de dónde vienen de tanta mezcla que tienen, ¿oíste? Y entonces resulta que pues toda esa mezcla lleva a un hogar, a formar un hogar completamente católico. Porque mi papá, pues un hombre de tradiciones, nació allá por el barrio de San José, por Gerona, digamos, y entonces en todo ese sector él creció siempre a la par de las procesiones. Él fue de los iniciadores de las procesiones, como por ejemplo la de San José, la del Señor de los Milagros, y entonces pues gente que supo llevar su hogar por el camino de la fe. Entonces, una buena familia, buenos papás, una excelente hermana, la hermana que tengo. Y bueno, ahí llegué yo. Alguien tenía que llegar a descomponerla, pues, ¿verdad? Tenía que llegar la oveja negra. Dentro de esta familia, digamos, un hogar con principios católicos, ¿sirviendo a Jesús desde pequeño o no era Jonathan, un servicio activo en tu hogar? ¿Cómo funcionó eso? Fíjate que no. En aquel tiempo, estoy hablando de los principios de los años 70, cuando yo era un niño. Fíjate que en ese tiempo realmente la iglesia tenía muy pocos movimientos laicos. No había mucho donde la gente podía compenetrarse y yo digo, hacer suya en la labor de la iglesia. No, más se centraba en una familia de misa de día domingo, una familia de cumplidora en que todos tuviéramos nuestros sacramentos. Tuvieron yo diría, la iluminación de Dios, porque al final de cuentas Él es el que hace todo lo bueno, de que sí a mi hermana y a mí nos ponen en colegios católicos. Mi hermana del colegio belga, donde yo estudié mi preparatoria también, y luego pasé al Liceo Guatemala, donde estudié toda mi vida. Y entonces, pues claro, toda esa fuerza que venía de la fe cristiana de nuestros colegios, de algún modo llegaba hasta el hogar. Porque obviamente las actividades del colegio pues también era necesario, y bueno, no sé, tal vez no es necesario, era obligatorio, ¿verdad? Entonces, y pues los papás tenían que participar. Entonces, eso era realmente la vida cristiana en la que nosotros nos desenvolvimos. Sin embargo, con una gran ventaja, ¿verdad? Siempre el papel de Dios fundamental. Mi casa era todavía de aquellas casas que tenían un lugar reservado para tener un altar. Y yo nunca voy a olvidar que mi papá, no hubo noche que yo no lo viera
a hacer sus oraciones ante ese altar. Fíjate, entonces son cosas que yo llevo muy grabadas en el corazón y que sin duda, pues ya luego con la formación con los hermanos maristas, pues definitivamente a mí me gustó. A mí sí, siempre desde patojo creo que me encontré muy bien con la fe y siento que ha sido una de las fuerzas que, bueno, ya más adelante te contaré por qué han acompañado realmente mi vida. Hablando de esta etapa, digamos, estamos ahorita en tu casa, tu infancia, tu nacimiento. ¿Cuándo recuerdas de pequeño esas primeras aproximaciones a Dios, esos primeros encuentros con el Señor Jesús, esa primera experiencia mariana? ¿Cómo lo guardas en tu corazón? Bueno, mira pues, fíjate que en mi vida, en ese momento precisamente, hay algo que viene a marcar mi vida para siempre. Teniendo año con 4 meses, dice mi mamá que yo ya caminaba, ya botaba cosas, ya lo que todos los niños de esa edad hacen, ¿verdad? Cuando me da poliomielitis, yo estoy afectado en mi pierna derecha como una secuela de la polio, y es en ese momento cuando me da. Obviamente eso tampoco yo no lo recuerdo, pero me cuentan que en aquel momento cuando a mí me da la enfermedad, me tienen que recluir en un hospital, dejarme 40 días aislado, en aislamiento completo. En aquel tiempo el manejo de estas enfermedades era diferente. Y recuerdo lo que mi mamá cuenta, que llegaban con mi papá en la tarde a oírme llorar a través de una ventana. Ellos no podían verme, pero me oían llorar. Y en aquel entonces ellos lo que hacían era ponerse a rezar allá afuera. Entonces yo no recuerdo esas oraciones, pero me doy cuenta que hicieron efecto y fueron buenas. Porque fíjate que esto de la enfermedad yo creo que no solamente marcó mi vida, pero nunca la marcó en el sentido negativo, como cualquiera pensaría. No, para nada, para nada. Desde muy pequeñito, cuando entonces yo empecé mis primeros años, cuando me hacían fisioterapia, empecé a utilizar un aparato para poder caminar. Para entonces lo usaba en las 2 piernas, lo usaba de otra manera. Pues fíjate que yo recuerdo mucho siempre las oraciones de mi mamá y cómo ella me decía: pídale siempre a Jesucito que lo cure, pídale a Él que lo sane, ¿verdad? Y fíjate que en realidad yo creo que sí se logró, esas oraciones sí se lograron, porque no sané físicamente, pero yo sané espiritualmente, de manera total. Fíjate que una de las cosas que yo siempre recuerdo cuando iba a empezar ya mi vida del colegio, cuando iba a entrar a preparatoria allá en el colegio belga, era eso, cuando mi mamá me explicaba: mire, usted no puede hacerlo todo igual que todos, pero puede hacerlo todo, solo que de una forma diferente. Y yo me la creí, y fe es creer, no es tanto creer y conocer, porque a veces creemos que la fe es solamente conocer. No, es creerle a Dios, es creer lo que se te está diciendo. Y yo creí que eso era cierto, que yo podía hacer todo, solo que de una manera diferente. Entonces fíjate que esas oraciones, bueno, nunca voy a olvidar tampoco las oraciones de mi mamá, ahí sentada conmigo en la cama, ¿verdad? Cuando siempre hacíamos nuestras oraciones de la noche, yo siempre digo y lo recuerdo mucho, fíjate, cuando estoy predicándolo constantemente se lo recuerdo a la gente, cómo fue esa primera aproximación a la fe, si no fue gracias a una buena madre, a una buena abuelita, a una buena tía, que tal vez ahí en el regazo de tu cama era la que te ponía a rezar aquellas oracioncitas, si tú quieres, aquellas las más sencillas, pero las que más se arraigaron en tu corazón, las que ahora ya de grande, muchas veces sigo diciendo todos los días, la del ángel de mi guarda, dulce compañía, ¿verdad? Es decir, siempre eso lo lleva uno y lo lleva como un acompañamiento. Entonces yo creo que ese fue el primer momento de la fe. Pasó algo muy simpático, eso debe haber sido a la edad de 4, 5, bueno, 3 años para ordenar mis ideas. La primera vez que me llevan a cargar, yo soy cucurucho de corazón, soy cucurucho de cepa, y a mí entonces me llevan a cargar al niño Jesús de la demanda por primera vez en 1966, cuando para aquel sábado anterior a Ramos, por primera vez siento el peso del anda sobre mis hombros. Tenía yo 3 años. Por ahí hay una foto que todavía guarda ese recuerdo tan agradable de la primera vez que cargué. Algo muy bonito, eso tampoco yo no lo recuerdo, pero fíjate que lo llevo como una vivencia que va marcada en mi vida. Cuando me cuentan que el encargado general de la procesión, de la procesión del niño Jesús de la demanda, dijo, ¿verdad? Déjelo, señora, déjelo, porque él puede solito, ¿verdad?
Y fíjate que eso creo que también son de las cosas que a mí de verdad me han servido mucho. De alguna manera creo que eso es también algo que Dios permitió para mi vida, no lo provocó Él, pero lo permitió, porque fíjate que a través de yo tener esta dificultad para poder caminar, me ha servido muchísimo para poder orientar a otras personas, que de repente pues teniendo todas sus capacidades, de pronto tal vez se sienten que pueden menos. Y no, hombre, mira, de veras yo creo que la peor limitación que existe en la vida es la que el hombre se puede poner en su corazón, porque la que se pone en el corazón entonces es difícil, solo Dios la puede quitar, ¿verdad? Entonces por ese lado yo creo que tuve mucho que hacer desde los 3 años, cuando empecé a darme cuenta que pues sí se podía, ¿verdad? Mike, quisiera hacer aquí una pausa en 2 temas específicos. ¿Cómo no? Muchas personas piensan que los cucuruchos están llevando a una imagen de palo. ¿Cómo no? Punto 1, que quisiera que le comentáramos a las personas que nos están viendo en su casa y que posiblemente no entienden el por qué la devoción y la fe hacia estas manifestaciones populares de expresión y de fe. En tu caso, fue puedo hacerlo, tengo una limitación física, puedo hacerlo, pero me gustaría que les comentaras a ellos por qué ponerse una túnica morada, entrar abajo de una anda procesional, claro, y caminar con una polio cuando sería mucho más cómodo no hacerlo. Claro. ¿Me contestas esa y luego te... Claro que sí. Pues mira, es que lo que pasa es que debemos de agradecer mucho nosotros que la manifestación de fe a través de la tradición, y particularmente para acá, para Guatemala, ese es un regalo de Dios, pero un verdadero regalo de Dios. Hay 3 manifestaciones de Dios en nosotros a través del tiempo. Una es a través de las Sagradas Escrituras, que es específicamente en el Evangelio donde se nos cuenta la vida de Jesús. La otra, que es maravillosa, es en el magisterio de la Iglesia, donde se nos viene contando y adaptando al tiempo de hoy esa palabra que todos los días se hace vida. Pero la tercera manifestación de esa presencia divina en nosotros es a través de la tradición. A mí me encanta explicar la tradición, porque fíjate que a veces se vuelve difícil, se piensa que tradición es solo procesiones y tachín, y no. Tradición es eso hermoso que pasa de padres a hijos, de hijos a nietos, es la evangelización que va de boca en boca, de persona a persona y de generación en generación. Yo siempre cuento, para los que usamos un crucifijo, me gusta preguntarle a la gente, ¿cómo se llama el Señor que tengo aquí yo crucificado? Jesús, me dice. ¿Y cómo saben ustedes que es Jesús? Les digo yo, ¿verdad? Porque los crucifijos desde hace 2000 años son iguales. Entonces les digo, lo que pasa es que aquel primer Viernes Santo de la historia, hubo alguien que lo vio, alguien que lo contó, alguien que lo transmitió, y eso pasó de generación en generación, y hoy llega hasta mí. Yo tengo la certeza también cuando digo, es Jesús, porque estoy seguro que esa verdad de fe pasó de boca en boca. Entonces fíjate que entre nosotros, esta tradición de las procesiones, yo creo que es hermosa. Nosotros en Guatemala tenemos el defecto grandísimo de que nos da Alzheimer y casi que instantáneo. Somos una sociedad que olvidamos con rapidez. Pero fíjate que sin ir muy lejos, en épocas del presidente Justo Rufino Barrios, si tú recuerdas, fue en la época donde desterraron de Guatemala a todos los sacerdotes. Vaya, no sacaron a las monjitas de la caridad porque don Justo, que no era tan justo, bueno, no era justo, pero no era baboso, ¿verdad? Y esa es una realidad, porque fíjate que se dio cuenta que si sacaba a las monjitas, no iba a haber quien cuidara a los enfermos. Entonces se quedó con las monjas, pero hubo algo que él no pudo desterrar aún y cuando no habían sacerdotes, y fueron nuestras procesiones. Entonces las procesiones mantuvieron viva la fe en aquel tiempo cuando realmente se necesitó. Una manifestación externa de fe como son las procesiones tiene que ser únicamente una parte esencial dentro de tu piedad en tu vida de cristiano, porque la vida del cristiano se sostiene firmemente sobre 3 patas, sobre su formación, sobre su acción y sobre su piedad. Y la piedad es algo que muchas veces también nos confundimos, ¿verdad? A mí me gusta cuando uno ve en las novelas, ¿verdad? La tormenta. Y mira uno que el que sale se abraza con la patoja y aquel amor y dice, ¡ay, qué pasión! Dice la señora cuando le está viendo. Eso no es pasión, digo yo, eso a veces es calentura. Entonces, no, pasión
es verdaderamente aquello que se hace con alma, corazón y vida. Y Cristo dio con alma, corazón y vida su propia vida para salvarnos a nosotros. Entonces fíjate que quien estima, quien aprecia ese sacrificio, tiene entonces buena su piedad. Piedad es la relación que tenemos de amistad con Jesús a través de reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es maravilloso. Precioso, Mike. Y además, el Señor conoce el corazón que el cucurucho lleva. Por supuesto. No nos hagamos bolas. Así Él de va a sencillo. saber qué hay adentro de ese ¿Quién traje va por de cada cucurucho cosa? o adentro Claro. de ese tacuche. Claro. Y para qué nos hacemos líos. Entonces, empieza tu infancia en el Colegio Liceo Guatemala. Correcto. ¿Y cómo te toca vivir esa fase? Bueno, mira, la entrada al colegio no fue fácil, porque dice un dicho muy chapín, que los niños y los bolos dicen la verdad, dice. Y fíjate que los niños muchas veces en este tipo de aspectos, como en el de mi defecto físico, pues a veces son hasta crueles, un poquito crueles, ¿verdad? Sin embargo, creo que mis papás me habían preparado muy bien para esto, y fíjate, yo ahí es donde le agradezco a Dios, porque quizás yo nunca fui bueno para correr, nunca fui bueno para hacer ejercicio, pero me dio un don que ahora yo he tratado de convertir en carisma, y es el liderazgo. Y yo desde niño, desde muy niño, desde primer grado primaria, yo lo que fui a desarrollar al colegio, más que aprender, fue a desarrollar un liderazgo. Sabía que yo tenía la capacidad de pensar y de tomar decisiones. Y claro, quien toma esa iniciativa, pues muchas veces es escuchado, aunque sea por sus tonteras, pero es escuchado. Y entonces fíjate que eso me facilitó mucho la entrada al colegio. Hay algunas anécdotas que son a veces un poquito difíciles. Yo recuerdo, por ejemplo, en este colegio se acostumbraba que cada grado tenía su deporte. Recuerdo que en segundo grado primaria era el fútbol, pues jugué de portero. No podía correr, pero sí me podía dar mis tendiditas. No debo haber sido bueno, pero yo sentía que podía hacerlo, ¿verdad? Y entonces jugué de portero. Recuerdo particularmente tercer grado primaria porque fíjate que era béisbol. Y entonces pues me ilusioné muchísimo con jugar béisbol. Y nunca olvido aquella tarde, la primera tarde del primer entreno. Y entonces cuando llegué me puse en la fila con todos los compañeros. Cuando se me acercó el que entonces era el entrenador y me dice, ¿y usted a qué viene? A jugar béisbol. Usted no puede jugar béisbol, mejor quédese por ahí, me dijo. Eso me dolió, fíjate, me dolió mucho. Entonces me acuerdo que empecé a caminar de regreso para la salida del colegio para esperar a que me llegaran a traer, pero fíjate que desde entonces yo sé que Dios siempre manda a sus ángeles, porque venía caminando el hermano que era el administrador del colegio, el hermano Celestino. Y me acuerdo de un cubano, imagínate su expresión, ¿verdad? El cubano no es tan cariñoso como somos nosotros los guatemaltecos. Pero me acuerdo que me dijo, ¿qué te pasa? Entonces le conté que no sirvo para jugar béisbol. ¿Quién dice que no sirves para jugar béisbol? Y es que meterse con un cubano y el béisbol es tema complicado, porque para ellos es una religión. Totalmente. Y entonces me tomó de la mano, fíjate, me tomó de la mano y me dijo, véngase, me dijo. Y llegó a hablar con el entrenador y le dijo, él va a jugar béisbol. Es más, creo que va a ser muy buena tercera base. Y desde entonces jugué tercera base, ¿verdad? Por supuesto, ¿qué es lo que yo recuerdo de esa vivencia? Es que fíjate que así es Dios con uno. Donde muchas veces uno puede vivir el rechazo, Dios siempre te da tu lugar. Y siempre te lo da bien, ¿verdad? Y es que para eso sirven nuestras debilidades, para que Él sea exaltado. Claro. Para eso sirven nuestros defectos, para que sepan las demás personas que no somos nosotros los que estamos hablando aquí, sino que es Dios el que puede hacer de un tercera base una persona que estaba padeciendo de poliomielitis, que es Dios el que puede hacer que una persona que no es extrovertida se pare frente a las cámaras. Así es. Realmente si no es por Él, no somos nada, no funcionamos de nada. Pero las personas en la casa pueden estar pensando, sí, pero a vos porque tu familia te llevaba bien. Entonces, por eso fue que tu vida fue un lecho de rosas. Pero no, tuviste tus retos, tuviste momentos complicados, sí. Tuviste pruebas que superar en la infancia, como cualquier otro ser humano. Claro. ¿Cuál es la prueba más fuerte que recuerdas de la primaria? Bueno, de la primaria. Fíjate que exactamente en segundo grado primaria, 1972, al terminar el año lectivo, me llevaban mi control por lo de la polio. Y entonces el médico tratante de ese entonces dijo, bueno, vamos a empezar a hacerle operaciones quirúrgicas para ir haciendo correcciones.
Entonces recuerdo que en el 72, debe haber sido el mes de octubre, cuando saliendo del colegio me internan por primera vez en el hospital. Cabe mencionar que en ese tiempo el hospital para hacer este tipo de operaciones es el hospital que ahora lleva por nombre Jorge Fonán. Es el que está en la avenida Elena y 13 calle de la zona 1, donde está la capillita del Niño Jesús de Praga. Antes se llamaba Centro de Recuperación, pero es un hospital nacional. Entonces fíjate que ahí era donde tenían que hacerme las operaciones. Bueno, pues yo no tenía ni la menor idea de qué se trataba eso. Todo empezó con lo primero, ¿verdad? Lo primero es lo primero cuando te tienen que sacar sangre y hacer todas esas pruebas. Y yo para eso sí soy llorón. Eso no se me ha quitado. Y entonces, pues resulta que me tenían que hacer todas esas pruebas, pero la peor de todas era que la semana que iba a estar hospitalizado, no podía ver a mis papás. Y eso sí, para mí era terrible porque nunca habíamos estado separados tanto tiempo. Pobrecito mi papá, mi mamá, quiebra un poco la voz. ¿Quién sabe qué habrán hecho los pobrecitos para conseguir permiso para llegarme a ver todos los días? Fue terrible. Yo recuerdo el primer plato de frijoles que me pasaron, ¿verdad? En mi casa nunca sobreabundó, pero siempre se comió con amor y con cariño y se comió bien. Y el primer plato de frijoles, que además estaban feitos, pues no me había dado cuenta que eran frijoles con carne, porque fíjate que adentro llevaban sus gorgojitos, todavía. Ahí los llevaban, ¿verdad? Los habían cocinado de esa manera. ¡Wow! Dice uno, pues qué terrible, ¿verdad? Déjame decirte que fue una semana que casi no comí, una semana que lloré mucho, me hacía falta mi familia. Y bueno, pero fíjate que ahí encontré una razón también. Es que Dios todo lo hace perfecto. Nunca voy a olvidar a la maestra que había y que le daba clases a los niños que de hecho vivían en el hospital. Y entonces había una escuelita, y entonces me acuerdo que cuando ella me conoció me dijo, usted me va a ayudar a darles catecismo a los niños. Entonces esa labor me gustó mucho, y me llegaban a visitar los hermanos maristas del colegio, y ellos me animaban, bueno Miguel, tú tienes que enseñarles a los niños de aquí, tienen que conocer de Jesús. Y entonces eso me ilusionaba, fíjate. Entonces, para no hacértela muy larga, esa situación de que me operaran todos los fines de año, se extendió hasta 1979, o sea, hasta que estuve en tercero básico. Y durante ese tiempo, todos esos fines de año, todas mis vacaciones siempre fueron hospitalizados y en cama. Y bueno, a la postre fueron 22 operaciones. El tiempo en televisión es bastante corto y limitado. Hoy hemos conocido la primera etapa de tu vida y estamos llegando hasta la primaria en el Colegio Liceo Guatemala. Vamos a tener muchos programas más para poder saber cómo es esa vida de un niño que ha estado sirviéndole a Dios desde pequeñito. Cada uno de nosotros somos diferentes y el Señor nos hace el llamado desde nuestra infancia, pero somos nosotros los que decidimos en qué momento de nuestras vidas le decimos, sí, te amo, quiero conocer de ti, quiero aprender de ti, quiero amarte, y el último reto, y más allá, quiero hablar de ti y testificar frente a los demás. Mike, 30 segundos para que despidas este capítulo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir. Dentro de mi predicación, yo lo que predico, yo he querido especializarme en el querigma. Y el querigma tiene su base sobre la vida de aquel que, encontrando a Cristo, con su vida cuenta las maravillas que Él hizo en su vida. Así que gracias por permitirme entrar a sus hogares, y más que a sus hogares, a su corazón, para poder compartir un poquito de la vida, que es lo único que yo puedo darles. Nos vemos en el siguiente capítulo. Búsquenos en el Facebook, escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico. Esto fue Testigos de Jesús. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la paz de nuestro Señor quede en sus hogares.